Yo estoy a la puerta. ¿Y qué hace el Señor? Llama. Si alguno, ¿qué hace? Oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiero contarles que en Israel el templo fue construido sobre un monte. Fue el monte donde muchos años atrás Abraham subió, Moriah, para sacrificar a su hijo Isaac. Luego de muchos años después se formó una ciudad allí que luego se llamaría Jebús y luego trazaría su nombre a Jerusalén. Y Jerusalén entonces está construida sobre una colina, sobre un monte. Por eso usted encuentra en los salmos, salmos de subida. No sé si han leído esas partes, porque estos salmos se leían o se cantaban cuando el pueblo subía por las escalinatas hacia el templo. Usted encontrará que el templo tiene unas escalinatas al sur, y por allí subía el pueblo y subían los visitantes por esas gradas hacia llegar a la plaza, donde alguna vez Jesús echó a aquellos que estaban haciendo comercialización del templo. ¿Recuerdan esto? Así que Jesús subió y echó a tierra a todos esos cambistas, todos aquellos que vendían y comercializaban en la plaza o en el atrio del templo. Porque tanto el tabernáculo como el templo tenían tres lugares asignados: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el lugar santísimo, el atrio, tenía la capacidad de recibir al pueblo, recibir las ofrendas, recibir los animales y recibir todo aquello que estaba trayendo el pueblo para presentación luego dentro de las instalaciones del templo. Así que estas escaleras hacían subir y bajar a las personas. Pero estas escaleras tenían una particularidad. Los ingenieros romanos, que eran muy buenos, porque hoy en día en Europa siguen existiendo los acueductos romanos que traían el agua de lejanas tierras hacia sus ciudades. Y los caminos que ellos hicieron son caminos que aún permanecen, así que eran muy buenos ingenieros. Ellos hicieron estas escalinatas con una desperfección. Si usted toma un metro y mide la altura de cada una de estas escalones, se va a dar cuenta que son idénticos. Porque el cerebro automáticamente, cuando tú das el paso, él calcula y nivela que cada paso que vas a dar va a quedar en la misma altura y proporción. Pero cuando esto está mal diseñado, ¿qué va a pasar contigo? Vas a tropezar. Exactamente este era el objetivo de las escalinatas de subida al templo de las personas que visitaban y del pueblo en general. Así que por esas escalinatas tú no podías subir corriendo. ¿Por qué? Porque ibas a tropezar, porque no sabía en qué momento la escalera era más alta o más baja. Así que tú tenías que subir de una manera diferente, lento, concentrado en lo que estaba haciendo y con mucha atención para no tropezar. Y es que esto tiene un mensaje para nosotros, y es que cada quien que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero también tiene que ver con que nosotros, para llegar al templo, tenemos que estar concentrados, tenemos que estar dispuestos a no ir a las carreras, y que tenemos que tener oídos para escuchar. Y es lo que queremos hacer esta mañana: escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Con esa pequeña historia, entonces Jesús está diciendo al final del libro de Apocalipsis, o de los tiempos, el libro de las profecías finales, que Él está a la puerta. ¿Y qué está haciendo Jesús? Llamando.
En el año de escuchar, Dios siempre ha estado a la puerta. Ningún hombre, de acuerdo al libro de Romanos, es inexcusable. Dice el libro de Romanos, quien quiera que tú seas hombre, eres inexcusable. Dios te está hablando de una y otra y mil maneras de hablar. Días pasados atendí a un joven aquí en la puerta. Bueno, ya no tan joven, 48 años. Pero lleva varios días durmiendo en las puertas del restaurante allí de la esquina. Su familia vive 4 casas más abajo. No lo reciben. Está consumiendo. Y eso trae muchas complicaciones. Su familia ya no quiere saber de él, su hijo tampoco, su familia se acabó, su mami tampoco. Es decir, él está en una circunstancia de desesperación, de ansiedad, y quiere resolver las cosas, y ha dicho al punto: oh Dios, Jesús, mándeme la muerte. ¿Por qué? Jesús ha hablado a su vida y él mismo lo reconoce al decir: yo he escuchado que Jesús me ha dicho muchas cosas y yo no he obedecido. Tomé una equivocada decisión. Dios está llamando a la puerta para que nuestras decisiones sean correctas. Dios está llamando a nuestra puerta para que escuchemos el consejo de Dios. Quien quiera que sea, necesita el consejo de Dios. Muchos años hemos caminado dando tumbos. ¿Por qué no nos detenemos este año a escuchar el consejo de Dios? ¿Por qué el esposo no puede detenerse para escuchar a su esposa? Ella no es una cosa, es un vaso frágil. Ella es la ayuda idónea, y Dios le ha dado esa capacidad de las antenitas de vinil. Y también tiene el chipote chillón. Eso sí, yo lo creo. ¿Algún hombre que me acompañe ahí? Pero también el esposo tiene la capacidad, y la esposa tiene que tener esa capacidad de escuchar a su esposo, de los sueños, de las cosas que Dios habla, de los planes, para que todo sume y vaya a un propósito. La familia, el esposo y la esposa tienen un propósito en Dios, y Él está llamando a la puerta de la familia para que escuchen el consejo y les vaya bien. Yo le he dicho a mi esposa, y esto lo he repetido muchas veces, en que a esta altura de mi vida lo que quiero es paz, no pum. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? ¿Para qué trabajamos tanto? ¿Llegar a la casa a pleitos? No, yo quiero llegar a mi casa y encontrar paz, pan y bendición para mi vida. Pero tenemos que lograr escucharnos, no oírnos, escucharnos, parar y activamente ver y escuchar y procesar lo que está aconteciendo en esta información. Así que la primera cosa que quiero dejarle esta mañana en el año de escuchar es que Jesús está a la puerta llamando. Y esta palabra está en un verbo de una conjugación de tiempo presente. Y le decía a este joven: mira, porque él decía: yo soy una basura, yo soy una escoria, yo soy el más ladrón, yo soy el más falso. Y esto es lo que el mundo presenta para nuestra vida, por causa de nuestras propias pecaminosidades. Pero lo que Dios está diciendo de nosotros es lo que tenemos que escuchar. Tú no eres un esposo frustrado, tú eres hijo de Dios y un sacerdote de tu casa. Tú no eres una esposa chillona o gotera, no, tú eres una hija de Dios que tiene la sabiduría de Dios, que te da la fuerza para ver lo que Dios está hablando a través de ti para tu casa. Eres esa mujer que tiene la capacidad de hilar de noche y hacer riqueza. Pero también el esposo tiene que ver y escuchar lo que Dios está diciendo en su familia. ¿Y qué decir de los hijos? Hombre, los hijos nos hace falta tanto.
preparar nuestros oídos para escuchar el consejo de los papás. ¿O no es así? A mi edad de 25 años en mi brazo izquierdo y otros 25 en mi mano derecha, digo, los cuchos tenían razón. Los papás siempre tendrán la razón. ¿Por qué? Porque Dios así lo formó. Tenemos que escuchar a los padres y el consejo de los padres. El hijo pródigo no quiso escuchar el consejo del padre y sufrió en sí todo el castigo. El Señor está llamando a la puerta y quiere enseñarte a hacer negocios. ¿Sabía usted eso? ¿Aló? El Señor está a la puerta y te está diciendo: mira, yo quiero enseñarte a hacer tus inversiones. La Biblia habla de todas las cosas, pero Él está a la puerta y está llamando. Está llamando. Está llamando. La segunda cosa tiene que ver con esto. Apocalipsis 3:20. Si alguno, y dice alguno, no todos. Lo ideal es que todos escucháramos la voz de Dios, pero no todos están dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Sabía usted eso? Si no, todas las iglesias y templos estarían repletos. Es más fácil escuchar el mundo y sus comodidades y todas aquellas cosas. Este hombre lucha y tenía una desesperación y él quería solo encontrar un colchón y un lugar donde pasar la noche. Y le dije: esa no es la solución para ti. Podemos pagarte la habitación de la noche y mañana estarás peor. Porque el problema del hombre es paz interior. ¿O no es así? Yo puedo estar en paz y dormir como Jacob con una almohada de piedra en la calle, pero sin paz es imposible. Nadie da de aquello que no tiene, y cualquier excusa servirá para armar un pleito gigantesco, porque sin paz, que es Jesús, no tenemos vida. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. No se las doy como el mundo se las está dando, se las doy de una manera profunda, radical, que transforma las vidas, la familia, la sociedad, de las naciones. Y es Jesús nuestra respuesta. Si alguno oye mi voz, ¿cuántos algunos estamos esta mañana aquí? ¿Hay alguno que quisiera escuchar la voz de Dios? Entonces, si alguno está dispuesto a escuchar la voz de Dios, tiene la responsabilidad de hacer una acción. Siga conmigo el versículo, Apocalipsis, en el verso 20. Si alguno oye mi voz, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer, Jorge? ¿Qué debe hacer? Abrir la puerta. Y es que abrir la puerta es una decisión personal de cada uno de nosotros. Si tú no abres la puerta al Señor, entonces Él no puede entrar en tu familia, no puede entrar en tu vida, no te puede dar paz, no puedes tener lo que Él representa, y Él representa la vida. Y yo le decía a este joven del caso: tú solo necesitas abrir la puerta de tu corazón. Y él dice: es que yo ya lo he intentado todo. Ya fui, me interné en una fundación y salí al mes a hacer lo mismo. Ya perdí mi familia, ya perdí mi esposa, ya perdí mi hijo, ya perdí mi mamá, ya mis hermanos no me quieren, ni me contestan, no me reciben, tengo cauciones policiales. El hombre por sí mismo no puede cambiar, tiene que abrir su corazón al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Y es allí donde tenemos que rendirnos al Señor. Es allí donde tenemos que rendirnos a los pies del Maestro y decirle: hoy decido rendirme una vez más a ti. Porque esto es una acción de cada día. Una acción libre, espontánea, sincera, transparente, de decirle: Señor, mira, esta es mi circunstancia y yo necesito ayuda. Cuando tú encuentras la ayuda, tú la recibes. Porque el que confiesa sus pecados
¿Y qué hace luego? Alcanza y la benevolencia del Señor. Entonces esto nos habla de que si yo abro mi corazón a que Él me ayude, yo tengo que reconocer mis pecados y mis faltas. Extender perdón, recibir perdón, restaurar la relación que he roto y dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Nada sacamos con entrar en el círculo peco, rezo, empato, porque de ahí no saldremos. Tendremos que tener verdaderamente arrepentimientos reales en nuestra vida, y eso dará fruto, ¿cómo? A la vista. Tienen que verse los frutos. Tenemos que abrir el corazón. Muchas de las afectaciones que he encontrado también en los temas de consejería de familia, y de paso se ha dicho, atendimos otro caso con la hermana Esther allá afuera, una señora que pasó a saludarnos y vendernos caramelos. ¿Recuerdan? Ubaldina es su nombre. Y esta señora se detuvo a hablar con nosotros y no nos soltaba. Y de buenas a primera ella empezó a evocar historias de su padre, un tal grande nombre, con un resentimiento tan gigantesco, que decía que la historia que ella contaba, que este esposo cogía a su esposa y le daba de patadas, le daba unas palizas, y a sus hijos otras palizas, hasta que se cansaba sin razón alguno. Eran maltratos físicos, pero ¿qué de aquellos maltratos psicológicos que hacemos? ¿Aló? Claro que eso no pasa aquí, pasa fuera de nuestra nación. Por falta de que no sabemos escuchar, no sabemos mantener una relación, y no hemos sido enseñados, porque en nuestro contexto de familia, en nuestro contexto de la historia de atrás, fuimos maltratados, no perdonamos y seguimos una historia así. Luego nos unimos a la pareja nuestra y entonces tenemos los fracasos de relacionamiento actuales. ¿Aló? ¿O no es así? Entonces, hijos que aún no se han casado y aquellos que están próximos, por favor, el mayor negocio luego de encontrar a Jesús es invertir tu vida con alguien en el resto de tu historia. Y si esa persona no tiene el principio del temor a Dios, estás equivocado de entrada. Y la segunda gran cosa es que esa persona tiene que ayudarte a hacer la mejor inversión de tu vida, porque tus padres han invertido en ti lo mejor. ¿Aló? ¿Quisiera que a tus hijas les fuera mal? Que les vaya bien y mejor que a nosotros. Pero a veces hacemos unos negocios, ay Dios mío. Entonces el escuchar en la Biblia está relacionado con tres cosas, para que usted tome sus notas. El escuchar a Dios tiene que ver primero con obediencia. ¿Cómo sabes que nosotros estamos escuchando a Dios? Porque obedecemos. Si tú no eres obediente, no estás escuchando a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios? El Señor lo dice en su palabra: si vosotros hacéis conforme a todo lo que en este libro está escrito, entonces todo le saldrá. ¿Cuánto? Todo le saldrá bien. Entonces allí tendremos un indicador de medición para nosotros. ¿Qué tantas cosas nos están saliendo bien? Si es un gran porcentaje, maravilloso, vas muy bien. Pero si no, tenemos que volvernos más obedientes a Dios. Tenemos que regresar al principio de la escalera que sube al templo. Ir despacito, escuchando el consejo y aprendiendo a escuchar la voz de Dios.
De lo contrario, vamos a seguir sufriendo en nuestras vidas. La obediencia no es mejor que los sacrificios. Entonces tenemos que aprender a obedecer. La segunda cosa que tiene que ver la obediencia tiene que ver, y es que escuchar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios nos trae sabiduría. El que haya sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Libro de Santiago. La sabiduría es como una perla. ¿Cuánto necesitamos perlas? Yo necesito esa perla de sabiduría para saber cómo manejo a este esposo tan explosivo como Pedro, ¿no? Yo también necesito esa perla de sabiduría para manejar a este esposo que es muy parecido a Judas, o que también es muy parecido a Felipe. La sabiduría entonces es escuchar y nos trae el entendimiento de lo que debemos hacer. La tercera cosa con la cual está relacionada la sabiduría es con la fe. La fe tiene la capacidad de desarrollar en nosotros al escuchar el mensaje de Dios. Si tú no escuchas la palabra de Dios, entonces no tendrás fe. Por ende no habrá sabiduría en tu vida y por ende no podrás obedecer. Cada uno de estos tres elementos, obediencia, sabiduría y fe, son íntimamente relacionados. Si tú no obedeces, no eres sabio. Y si no eres sabio, no puedes tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se resume que nuestra vida va a patinar y patinar y patinar, y no tendremos resultados tangibles de una vida de crecimiento, de una vida de lo que de verdad estamos soñando. ¿Cuántos deseamos hogares en paz? La nación lo necesita. Nuestra Colombia lo necesita. Nuestra sociedad lo necesita. Y la iglesia es la que está llamada a tener hogares en paz. Tenemos que ser formados en nuestro carácter, y esto nos habla de ser llenos de fe. La fe no solamente habla de la capacidad de hacer portentos, sanidades y milagros. La fe también tiene que ver con el diario vivir nuestro sobre la tierra. Rápidamente, nosotros tenemos diferentes clases de fe. La fe natural, con la que todo ser humano es creado. La fe satánica, que es la que proviene de la oscuridad, y la fe de Dios, que es la sobrenatural, que se adquiere a través de la palabra de Dios al escucharla. Y cuando esa palabra es escuchada, ella entra en nuestra vida y puede ser interiorizada para que usted la aprenda. Por eso la palabra de Dios dice al pueblo de Israel que debían escuchar la palabra, recitarla, leerla en la mañana, en la tarde, en la noche, escribirla en los dinteles, en los postes, llevarlas en sus manos, en sus frentes. Porque cuando la palabra es interiorizada en nuestra vida, entonces ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Eso es fe. Los grandes fracasos de nuestras vidas están relacionados con falta de fe. El hijo pródigo se fue del lado de su padre. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque él quería hacer una vida aparte de su padre. No era el momento, él tenía que creer. Él quería saltar del avión sin paracaídas, pero creía que tenía plumas. No era un ave, se convirtió en un marrano. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Eso quiere decir para nosotros que necesitamos adquirir más fe.
¿Cómo llegará la fe si no es por? ¿Y qué cosa tienes que oír? La palabra de Dios. La pregunta a esto es: ¿con cuánta frecuencia tú escuchas la palabra de Dios? ¿Con cuánta frecuencia tú aprendes la palabra de Dios? ¿Con cuánta frecuencia tú estás cerca de la voz de Dios? De lo contrario, no puedes adquirir la fe. Marcos capítulo 4, en el versos 23 al 25, nos está hablando acerca de la parábola del sembrador. ¿Usted está ahí? En este capítulo 4 de Marcos, allí se da la parábola. Pero el detalle no está en la parábola como tal. El detalle está en el verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y ¿qué hace? Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y así sucesivamente sobre cada una de las representaciones de la semilla. Ellos escucharon la palabra, pero unos no la percibieron, unos no la aceptaron y otros sí la abrazaron. En la medida que escuchemos la palabra de Dios, generará fe en nosotros, y en esa medida podremos crecer y ver los resultados de nuestra vida espiritual. Por eso este lugar es un campo. Cada uno de nosotros somos parte de esa tierra, de ese campo. La semilla está siendo lanzada todo el tiempo. Cada campo recibe una porción de esas semillas. Y cada campo determina si se convierte en pedregales, en camino, en buena tierra. Y si recibe esa palabra, entonces es un campo bueno. Y entonces da fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. Pero todos estamos en el mismo campo, pero no todos reciben el mismo fruto de la semilla de Dios. ¿Aló? Entonces, si tu familia y tus decisiones y tu semana está equivocada y un fracaso, déjame decirte, viniste el domingo y no fuiste lo suficientemente sabio para recibir la semilla y convertirte en un campo fértil. Por falta de fe, por falta de obediencia y por falta de sabiduría. La Biblia enseña principios de sabiduría como este. Hierro con hierro. Entonces, en una discusión, ¿qué tienes que hacer? ¿Ser más hierro o la palabra blanda? Principios de sabiduría. Principios de sabiduría. La mujer que es como gotera, ¿qué tiene que hacer? Pues cerrar la llave o remendar ese odre que le tiene una fisura y dejarla con cera para que no se riegue el agua. Porque cuando somos vasijas sin cera, entonces quiere decir que no somos vasijas fisuradas ni maquilladas, sino podemos contener verdad dentro de nosotros. La Biblia está llena de tanta sabiduría para nosotros, que en la parábola del sembrador entonces se hace fuerza en que aquellos que no escuchan, aún lo poco que tienen se les quita. Esto es muy triste. Este joven de la historia del inicio, lo único que le queda es lo que tiene puesto. Y eso poco que tiene se le va a quitar si él no toma una decisión pronta. Cada día el pecado nos hace bajar más. ¿O no es así?
Cada vez el pecado nos enloda y nos enreda de una manera más y más. Pero nosotros somos sabios, entendidos y llenos de fe para caminar e ir por el camino del escuchar a Dios. No te dejes desviar a izquierda o derecha. Sigue escuchando la voz del pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hace unos años atrás hacíamos unas vigilias, yo no sé si se acuerdan. Por allá en una finca vía Girón, donde Alirio y Nelly, ¿se acuerdan? ¿Dónde está ahora? Duarte, ¿no? Y ella tenía muchos pollos. Y entonces cuando ella quería que vinieran, ella hacía un silbo. Yo nunca he silbido. Eso es lo máximo que sé hacer. Pero ella silbaba de una manera característica y todos, absolutamente todos, pavos, piscos, pollos y pollas y gallas y bueno, todos esos, venían rápido detrás de ella y ella los llevaba al lugar. Era absolutamente asombroso. Si esto lo pasamos a un pastor con sus ovejas, el pastor cuando guiaba a sus ovejas tenía un silbido característico. Y solo sus ovejas conocían el silbido de cada pastor. Y aunque rebaños se reunieran en una pradera, no se revolvían, ni se cambiaban de establo, ni se cambiaban de rebaño las ovejas, ni se volvían vacas o cabras. No, cada quien respetaba su rebaño. Claro que eso sigue pasando hoy. Y estos pastores respetaban su silbido siempre y las ovejas seguían la voz del pastor. Y los llevaba, como dice el Salmo, a lugares delicados y delicados pastos, y allí los hacía descansar. Pero Jesús dice también que aquellos que no son verdaderos pastores trepan por encima porque no son la puerta. Las ovejas no disciernen esa voz, sino que son seducidas por esa voz y atraídas, mas no tienen la capacidad de distorsionar la imagen y la incidencia del pastor sobre ellas. Entonces aquellas ovejas que siguen la voz del enemigo, aún lo que tienen poco les será, porque Satanás solo vino para tres cosas: robar, matar y destruir. Iglesia de Dios, escucha a Dios este año. Iglesia de Dios, es el año para poder ser obedientes. Iglesia de Dios, es el tiempo de ser sabios, entendidos y llenos de fe. Porque entonces, Mateo 7:24, devuélvase al evangelio anterior. En Mateo 7:24 nos está narrando unos detalles interesantes. Ya no son algunos, sino con cuál palabra empieza. Entonces, cualquiera de esta mañana, aquí hoy presente y en el mundo y en la televisión donde nos están viendo, cualquiera, pues, ¿qué hace? ¿Qué me oye estas palabras y otra vez nos pone una condición? Cualquiera de nosotros que escucha hoy estas palabras y las hace. Por eso la Biblia enseña que nosotros no solamente somos oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. No podemos llenarnos como los religiosos fariseos de conocimientos y atuendos religiosos por fuera, cuando por dentro tenemos sepulcros blanqueados.
No podemos seguir siendo los mismos que vamos al dominical de las 10 de la mañana y llegamos a las 11 y vamos a nuestra semana y entonces hacemos y acabamos y somos los terribles en la casa y volvemos, nos limpiamos y volvemos al culto de las 10. No. Basta esa vida antigua. Tenemos que dar frutos dignos de que oímos la palabra y la pusimos por obra, así nos cueste. Porque el que oye, cualquiera que oye estas palabras y las hace, entonces le compararé ¿a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe de dónde salió la historia de los cerditos y el lobo? De ahí. Porque vino el lobo y sopló, ¿y qué pasó? Se le cayó la rancha. Pero aquellos que edifican sobre la roca son hombres inteligentes, sabios, que aunque vengan las grandes tempestades, estamos anclados en la roca que es Cristo, la piedra angular de nuestra vida. Y aunque se muevan las cosas, permaneceremos porque Él permanece fiel a nosotros. Si tú escuchas a Dios, entonces estarás plantado en la roca eterna de tu salvación. Quizás no lo entendamos hoy completa o plenamente, porque en esta vida, aquí en la tierra, vemos oscuramente aún. Pero un día se nos correrá el velo y entenderemos plenamente, cara a cara, que el Señor Jesús, todo lo que dijo en su palabra y creímos, era la verdad y seguirá siendo la verdad. Le compararé a un hombre prudente. Nos faltaría tiempo para hablar acerca de los hombres y prudentes y las características que esto implica. Pero aquí está diciendo que este hombre prudente edifica, que edificó, y está hablando en un tiempo pasado, es decir, que este hombre prudente que ha escuchado y hace conforme a, entonces ha estado construyendo lo que hoy tiene y donde está parado. La pregunta es sobre qué estamos parados. ¿Vendrá el lobo y soplará y se irá a pique? ¿O pasaremos las pruebas? Porque la Biblia también dice que cómo se probarán las obras nuestras. ¿Cómo se probarán? ¿Cómo se prueba el oro? ¿Sabe cómo se prueba el oro? Con fuego. Entonces el indio que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. En otras palabras, si nuestras obras son de rabo de paja, es mejor que las cambiemos por obras llenas de fe, sabiduría y obediencia, las cuales no se van a quemar. Aló. Escuchar a Dios nos trae múltiples beneficios. Nos trae su bendición, nos trae su paz. Porque oímos y practicamos. Y para terminar, Juan capítulo 10, verso 27. En Juan 10, 27, Jesús está diciendo que sus ovejas, ¿qué hacen? Mis ovejas oyen mi voz. Y aquí hay una curiosidad. Aquellos que no escuchan a Dios es ¿por qué? Porque no son sus ovejas. Y ahí hay un gran problema. Aló. Esto es un gran problema. Y voy a ponerlo de esta manera. Si esto fuera un aprisco o un rebaño son las ovejas y el aprisco es el lugar donde se meten, y hay un pastor, estas ovejas de este aprisco deberían escuchar la voz del pastor.
Aló. Entonces, si el pastor sopla y hace el silbido que vamos para allá, todas vamos para allá. No porque seamos obligadas, no porque nos hayan lavado el cerebro, no porque nos hayan hecho, ¿cómo se dice?, alienados. No, es porque el pastor ha transferido todo su ADN y que hemos visto los resultados en nuestra propia vida. Si usted estudia la vida de las ovejas producen lana. Lana sube, lana baja. ¿Qué es? Ustedes son muy entendidos, sabios. Quiere decir esto que hay un trabajo mutuo. Las ovejas se dejan pastorear y el pastor puede hacer su pastoreo sobre las ovejas. Y entonces pueden caminar al lugar que el salmista dice: lugar de delicados pastos me hará descansar. Entonces todos somos bendecidos. Pero cuando el aprisco está lleno de ovejas y de cabros, bueno, la cosa se empieza a complicar. Porque en la mesa de Jesús había ovejas y había un cabro. A la final el cabro, de tanto saltar, se ahorcó. Y esa es la cosa que tenemos que tener en nuestra cabeza. Yo quiero ser oveja de mi buen pastor y no una cabra que esté saltando y después quede ahorcado en las mismas acciones mías, en mis propios errores. Porque las ovejas del Señor, ellas son las que escuchan su voz. Entonces, cuando el pastor decida trasladarlas de aprisco a su mejor aprisco, en otras palabras, cuando el Señor decida hacer sonar la final trompeta, ¿estaremos listos para escuchar la voz de Dios? Porque si somos sus ovejas y Él es nuestro pastor, entonces seguiremos el llamado espiritual de su voz, porque la escuchamos y la conocemos. El día pasado hubo una tempestad gigantesca aquí sobre la ciudad, ¿recuerdan? Por nuestra zona tumbó árboles y hubo desbarrancamientos, en fin. Pero lo que más me impresionó en la profundidad de mi sueño es que hubo un trueno gigantesco, poderosísimo, como por los lados hacia Barranca, no sé dónde sería. Por allá en mi tercer sueño profundo lo escuché. Bueno, seguí de largo, no importa, pero lo escuché. Pero en mi espíritu quedó una palabra: ¿y si hoy fuera el día? Porque la Biblia dice que ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Que así como sale el relámpago, suena y ya se fue, así será nuestra salida de la tierra. ¿Acaso estamos escuchando su voz para ser trasladados de esta tierra a nuestra patria celestial? Aló. Esto es un asunto de vida o muerte. Este no es un asunto de juegos espirituales o jugar a la cristiandad. Esto es un sentido de urgencia. Esto es un sentido para que las ovejas que escuchan y somos de Jesús, entonces entendamos el mensaje. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Cuando hubo la fiesta de las bodas, hay unas palabras que dicen: ustedes entraron, pero yo no los conozco. Échenlos fuera. ¿O no es así? Una de las bendiciones de escuchar a Dios es que Él nos conoce, porque no hay nada más bonito que ser escuchados, ¿no? Entonces, cuando tú eres escuchado, forjas un lazo íntimo, no de multitudes, sino de intimidad. ¿Sabe por qué hay grandes problemas en las familias? Y evalúe esto en su propia condición. ¿Qué nivel de intimidad tienes? Y cuando hablo de intimidad no estoy hablando de relaciones sexuales. No.
En el grado de intimidad tú conoces todo de esa persona. Y ese grado de intimidad te permite respetarla, cubrirla, amarla. Y también te permite establecer una relación tan profunda que así él se vaya a trabajar, te hace falta. Y que no tienes otro lugar a donde pertenecer sino ahí. Y a eso es lo que está hablando el Señor aquí, diciendo que estas ovejas son mías. Yo las conozco. Ellas tienen intimidad porque escuchan mi voz y tienen ese grado de relacionamiento profundo. Y entonces el resultado es: me siguen. Me siguen. Y les voy a dar una característica de los discípulos de Jesús para terminar. En las antigüedades, vías o carreteras todas eran polvorientas, ¿recuerda? En los tiempos de Jesús, porque no había el asfalto, así que eran caminos de tierra, de arena, de polvo. Ahora imagínense que muchas personas están caminando porque no hay tren, no hay carros de tracción de motor, hay caballos y hay la caminata que era más habitual. Entonces, cuando Jesús caminaba por los pueblos, las aldeas, las ciudades, ¿cómo llegarían sus pies? ¿Llenos? Y entonces él hacía así y se sacaba la arenilla, ¿sí o no?, de las sandalias. Pero cuando era invitado a una casa, Jesús dijo en una oportunidad: ustedes me hicieron entrar en su casa, pero ni me habían lavado los pies. ¿Recuerdan el pasaje? Pero esta mujer no ha cesado de enjuagarlos con sus cabellos y de besarlos, porque los pies representaban allí un trabajo de ir, pero también se impregnaban de muchas cosas. Nuestro caminar en la vida cristiana, con sabiduría, con inteligencia, con obediencia, lo que hace es que a pesar del polvo que hay, de las arenillas y de las cosas sucias del camino, nosotros nos sacudimos, entramos en su casa y somos limpiados y otra vez a caminar. Pero los verdaderos discípulos entonces se llenan de todo lo que su maestro tiene. En otras palabras, ven, Carlos, en otras palabras, si él fuera mi maestro y él fuera en su camino, yo tendría que estar lejos o cerca de él. Si yo quiero ser el discípulo de él, yo tengo que estar cerca de él, para que de lo que él expela, para que donde él camine se me impregne en mi vida. Cuando yo camino lejos del Señor y me voy quedando del camino, entonces vienen las palabras: y Pedro le seguía de lejos. Y el resultado de seguir Pedro a Jesús de lejos es que cantó el gallo 3 veces, o sea, la corneta tocó el cambio de alba y de turno, y él estuvo llorando lejos del maestro porque lo había engañado. Escuchar a Dios nos hace permanecer cerca de Él, sus instrucciones, y no tendremos tiempo para escuchar otras voces y seguiremos cual oveja al buen pastor.